Aprende a no ser bueno. Muchas personas en la sociedad, el gran problema que tienen es que son demasiado buenas. Y eso genera que las personas se aprovechen de ello. Es por eso que hoy día te voy a hablar, si es que ese es tu problema, si es que has tenido ese problema a lo largo de tu vida, que se han aprovechado de ti, que te han traicionado, que te han visto la cara. Hoy día te voy a hablar de la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo y escritor italiano del Renacimiento, conocido por su análisis realista del poder político. Sirvió a la República de Florencia y tras su caída escribió El Príncipe, obra clave sobre estrategia y gobierno. Hoy es considerado uno de los padres de la ciencia política moderna. Estas declaraciones pueden parecer muy controversiales para algunas personas son contrarias a la ideología de Maquiavelo. He visto, por ejemplo, ahora último, que mucha gente me comenta de que Maquiavelo no tiene idea, que Maquiavelo no es nadie, que Maquiavelo no tiene trascendencia filosófica, pero la vida real y las experiencias reales que quizás has vivido o no has vivido o has visto, te hablan de una realidad totalmente contraria a la que dicen esas personas, porque la verdad es que el mundo es bastante más sombrío de lo que te lo pintan algunas personas. Esto no quiere decir que tengas una forma de ver la vida de una manera catastrófica, solamente yo te voy a compartir una visión un poco más estratégica para que seas una persona más consciente y te sepas mover en la vida como el agua y no sufras de más y obviamente no te traicionen tanto y no se aprovechen de ti tanto. Es básicamente integrar tus propias sombras, porque todos tenemos sombras. La persona que te dice que no tiene sombra y es perfecta te está mintiendo. Todos tenemos sombras, entonces integrar esas sombras en tu personalidad para protegerte. Como decía Jesús de Nazaret, a mi juicio la persona más importante de la historia: sois ovejas y mando tierra de lobos. Tienes que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Es decir, tienes que ser una persona que no necesariamente tiene que ser una mala persona, pero sí tienes que ser astuto en tu vida, porque si no las personas se van a aprovechar de ti, de tu buena voluntad, te van a traicionar y obviamente eso puede desencadenar en momentos de tu vida bastante tristes si es que ya no lo has vivido, si es que no has vivido una traición, si es que no has vivido gente que se aprovecha de ti, gente que se burla de ti a tus espaldas, que opina de ti cosas que quizás podrían ser dolorosas. Entonces, que tú veas todas esas cosas te hace ser una persona mucho más atenta, de la que probablemente le van a pasar menos esas cosas. No que no te van a pasar, pero le van a pasar menos. Es decir, tienes que ser una persona afable, pero como un escorpión. Es decir, que tengas la capacidad de picar, que tengas la capacidad de defenderte, que las personas piensen dos veces antes de meterse contigo, de cualquier forma. Antes de empezar el video, asegúrate de suscribirte, poner un me gusta, comentar. Me gusta mucho leer a las personas que comentan. Yo personalmente te voy a comentar. Hay mucha gente que comenta en Instagram, en YouTube, a todos les respondo porque es mucho menos las personas, es mucho mejor la interacción y a mí me gusta hacerlo. Siempre tengo una deferencia por las personas que comentan en YouTube y me encantaría entablar conversaciones por el chat, no tengo problema con eso. También te recomiendo, acá abajo vas a tener el link de mi lista de correos donde yo profundizo estos conocimientos, donde los llevo a la práctica y donde, imagínate, si un video así te ayuda, mucho que podría ayudarte en tu vida de manera accionable, todos los principios que yo enseño, ahí tú puedes llevar estas enseñanzas a un nivel más profundo conmigo, porque obviamente ahí están mis formaciones de pago, donde te insto continuamente a formarte, no solamente conmigo, con cualquier mentor, que te van a ayudar muchísimo en las situaciones cotidianas de la vida. Eso es lo que yo enseño básicamente en mi formación de desarrollo personal y te recomiendo, obviamente, que te podría ayudar bastante a sobrellevar esas situaciones y ser una persona más consciente de tu entorno. A una alumna le ayudó a bajar 40 kilos de peso en un tiempo bien reducido por todas las cosas que vimos dentro de esa formación. Ahora vamos al video. ¿Cuántos problemas de tu vida has tenido realmente por ser una persona demasiado buena? La verdad, probablemente muchísimos, y me atrevería a decir que de los peores problemas que uno tiene es cuando es demasiado bueno. Demasiado bueno, que es que las personas se aprovechan de ti o definitivamente te traicionan o hacen cosas porque en realidad no te temen, saben que eres como una persona, como un osito de peluche o osito de peluche mujer también,
Y se aprovechan de ti y al final terminas muy decepcionado del ser humano. Y no tiene por qué las cosas ser así. La gente te va a tratar en base a cuánto te respeten. Y obviamente yo te voy a enseñar aquí a comportamientos y frases de Nicolás Maquiavelo que te van a ayudar a que la gente se lo piense 2 o 3 o 4 veces antes de meterse contigo. Esta es una fórmula, obviamente yo no te llamo a ser una mala persona, todo lo contrario, es una fórmula para integrar tu luz e integrar tu oscuridad y utilizar lo mejor de las dos cosas. Y aquí vamos con las 7 lecciones de lo que decía Nicolás Maquiavelo. Tienes que saber que Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, que estaba destinado al príncipe Lorenzo de los Medici. Y lo escribió como un manual práctico y un regalo político con el que Maquiavelo buscaba ganar el favor de los Medici, demostrar su conocimiento de la política y aconsejar sobre la unificación de Italia tras crisis severas. Maquiavelo dice una de las frases más famosas de la historia, por decirlo así. Sí, me atrevería a decir que es la historia que dice que es mejor ser temido a ser amado. Porque decía que la sociedad tendía a ser cruel. Y que si alguien tenía intereses contrapuestos contigo, es decir, que chocaban los intereses, te volvías un obstáculo. Y por mucho que fuera tu amigo, siempre iba a tratar de pasar por encima tuyo. Y si eres observador, esto pasa muchas veces en la vida. A mí me pasó particularmente en el año 2018. Y yo obviamente no tenía conocimiento de estos conocimientos, valga la redundancia. Y tomé una decisión, a mi juicio que era valiente, de interponerme contra una injusticia con pocos recursos de mi parte, tanto como argumentativos, como de evidencias, como de inteligencia emocional en ese momento, y me las di de William Wallace, lo cual considero que quizás sí fue un error. Y al final no hice nada, pero mandé un par de mensajes que esos mensajes alguien decidió literalmente traicionarme y hacérselos llegar a personas que podían tomar decisiones severas en base a mi carrera, a mi futuro. Entonces en ese momento yo entendí la importancia de que no todo el mundo es tu amigo, no todo el mundo te desea lo mejor y hay veces que gente activamente hace cosas para hacerte daño. Eso lo aprendí, por decirlo así, por las malas. O sea, un esfuerzo de 3 años lo perdí, 3 años todo el año, me refiero, fue un esfuerzo muy grande, lo perdí en 20 minutos por un arrebato mío emocional de decir cosas y escribir cosas que quedaron para la posteridad y me quedé, por decirlo así, expuesto a una posible traición que obviamente las personas que lo hicieron, que hasta el día de hoy no tengo idea quiénes fueron, lo aprovecharon y eso manchó mi carrera. Entonces al final lo aprendí por las malas. De igual forma yo agradezco esa situación porque gracias a esa situación yo empecé a leer desarrollo personal, empecé a leer La voz de tu alma, el libro de Laín García, y empecé en todo este mundito y por decirlo así fue el inicio de lo que tú estás viendo ahora. Entonces tampoco lo veo con altura de miras. Claramente si se me presenta una situación de nuevo así en la vida, claramente actuaría con mucha más cautela. Porque al final la situación se resolvió sola, sin que yo tuviera que interceder. Entonces al final eso me dio una experiencia de vida muy potente. Y obviamente si yo hubiera sido maquiavélico en mi pensamiento en ese momento, sabría que me hubieran podido traicionar gran parte de las personas que estaban en ese chat y no hubiera hecho nada, la verdad. Entonces claramente es importante tener estos conocimientos porque tu vida se ve, cuando no los tienes, tu vida se ve bastante menoscabada cuando tú no eres una persona astuta, por decirlo de alguna forma. Esto no te hace ser alguien malo, sino que alguien astuto. A eso es lo que yo voy. Y aquí, por ejemplo, hay una historia que cuentan en el libro de las 48 leyes del poder. La primera historia que cuentan es sobre el director de las finanzas de Francia, que era una persona conocida por hacer grandes fiestas, era una persona muy respetada por la aristocracia, hacía grandes fiestas, decide hacer una acción para honrar al rey. Esta persona, que era el ministro de finanzas, se llamaba Nicolas Fouquet y era el ministro de finanzas de Luis XIV. Lo que hizo básicamente es que en 1600, lo estoy leyendo acá porque no me lo sé de memoria, en 1661 construyó el lujoso Vaux-le-Vicomte. No sé francés, igual tuve unas clases, pero construyó un gran castillo y hizo una fiesta gigante porque él era muy
muy reconocido por su fiesta. Y él pensaba que al hacer este castillo en honor al rey Luis XIV, él pensaba que el rey iba a sentirse muy halagado, pero logró el efecto contrario. Lo que logró fue que el rey se sintiera ofendido y que sintiera miedo porque la gente hablaba muy bien de este Nicolas Fouquet. Entonces él sintió envidia por él. Y en vez de felicitarlo y ascenderlo, lo que hizo fue meterlo preso por razones muy controversiales y muy poco que tenían muy poca respaldo, pero como era el rey y como el tiempo era así, y lo metió preso de por vida, y Nicolás murió en esa prisión, y después porque estaba enojado el rey hizo el Palacio de Versalles. Entonces aquí Nicolás falló en no identificar al rey y lo egocéntrico que era, y eso es lo que yo te quiero enseñar, o sea, saber moverte por la sociedad de una manera inteligente. Esto no quiere decir ser una persona egocéntrica, tampoco quiere decir ser una persona peligrosa, ser una persona confrontacional, todo lo contrario, es ser una persona inteligente socialmente. A eso es lo que yo quiero llegar. Maquiavelo también decía que la gente está cada vez más egoísta. Imagínate, en ese tiempo él decía que la gente ya estaba cada vez más egoísta. Si no tienes cuidado con ellos, ellos van a robar y destruir todo lo que hayas logrado. Esto es verdad. La envidia es una emoción muy humana. Son muy pocas las personas que nos sienten envidia. De hecho, hay una frase muy famosa que dice que a las personas les gusta que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Y es verdad. Por ende, siempre tienes que ser muy cauto con tus éxitos, muy cauto con tu felicidad, muy cauto con un montón de cosas, porque nunca sabes quién está sintiendo realmente envidia por ti, y las probabilidades son que la gran mayoría de las personas tenga envidia en vez de que se pongan realmente feliz por ti. Y eso lo tienes que integrar y ser consciente de eso. Lo otro que decía Maquiavelo, que lo que estoy de acuerdo, es que es mucho mejor tener enemigos que amigos. ¿Y aquí va con esto? Que los enemigos te hacen ser una persona mucho más inteligente, con una astucia en tus acciones, te hacen estar mucho más despierto. Un enemigo te hace estar mucho más despierto, en cambio un amigo te hace bajar la guardia, y usualmente la traición viene de las personas que menos lo esperas, por eso es una traición, y usualmente son tus amigos o familiares los que te traicionan. Entonces es donde más ojos tienes que poner, porque los enemigos ya sabes qué postura tienen contigo, ya sabes que te odian o te desean el mal. Pero un amigo no lo sabes, y las traiciones siempre vienen de donde no lo esperas. Y a mí me ha pasado también, me han traicionado algunos amigos en diferentes ocasiones, de diferentes formas. Por ejemplo, yo tenía una novia hace unos años, el 2020 y algo, y tenía varios amigos cercanos. Obviamente no voy a revelar nombres ni nada, y voy a tratar de ser lo más, porque quizás van a ver este video. Y yo con esa novia estaba mal hace bastante tiempo y decidí terminar la relación. Lo que pasó después fue que yo me puse en contacto con ella después de unos años, un año, 2 años, para ponernos al día por diferentes motivos, y ella me contó que uno de mis amigos cercanos, en ese momento cercano, había decidido traicionarme con ella. No pasó nada, por lo menos eso me dice ella, pero él intentó hablar mal de mí con ella. Que esto pasa mucho, ¿eh? Sí, esto es una historia muy normal, ¿eh? En la sociedad. Es muy normal que un amigo diga, es que no era tan amigo mío. Eso lo he escuchado muchísimas veces. Bueno, algo así fue, pero me pegó fuerte en su momento porque no me lo hubiese esperado de él y pasó. Entonces, a eso es lo que yo voy, que de repente uno tiene que tener mucho ojo con las personas que tiene cerca, porque de repente le da confianza o se abre con personas que van a utilizar esa misma información para dañarte a ti mismo. Entonces es súper importante que estés atento con eso. Y es importante que sepas que cuando tú superas a las personas en resultados, les voy a prender la luz acá, se sienten totalmente amenazados por tus resultados, porque claramente nuestro cerebro primitivo está hecho para que sobrevivamos. Entonces, como está hecho para que sobrevivamos, esa persona siente amenazada su supervivencia, porque en la tribu, antes, cuando una persona no era útil, era la primera que sacrificaban, era la primera que dejaban al costado, era la primera que no se reproducía. Entonces, por eso es tan importante tener mucho ojo con la envidia.
Ahora vamos con los 7 principios de Maquiavelo. Son 7, antes de terminar el video. El primero, que es una frase que se le adjudica a Maquiavelo, pero no está, como mucha gente me dice, expertos en Maquiavelo en internet, que esa frase no la dijo Nicolás. Bueno, esta se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. Y con esto no quiero decir que la acuñes como propia, sino que entiendas que para muchas personas el fin justifica los medios. Muchas personas van a hacer todo lo que esté en su alcance para lograr lo que quieren. Entonces, como muchas personas van a hacer lo que está a su alcance para lograr lo que quieren, duda de las personas. No confíes ciegamente en las personas, porque muchas personas van a estar dispuestas a pasar por encima tuyo para lograr sus objetivos. Esto a mí también me pasó cuando te conté la historia de la traición en el 2018, creo que fue, que me hicieron eso que manchó, por decirlo así, partes de mi carrera. Quizás esa persona que lo hizo estaba buscando escalar en la no sé cómo le habrá salido, pero probablemente estaba buscando escalar y si es que eso significaba empañar mi carrera, lo hizo. Entonces es importante que estés atento a esas cosas, que lo entiendas. Obviamente si hay un libro que se llama La fuerza de la vida, de Tony Robbins, donde él explica todas las cosas en las que se han visto envueltas las farmacéuticas, las veces que literalmente han matado a millones de personas por recetar fármacos que son nocivos para la salud, pero se vendían bien. Eso te lo dejo a tu propio criterio para estudiar, pero la industria farmacéutica es reconocida a lo largo de la historia por tener ese tipo de comportamientos. Estudia un poco, indaga un poco y te vas a dar cuenta. La frase número 2 es: la virtud es el momento para actuar y el momento para no hacer nada. Es decir, cuando te conviene hacer algo y cuando no te conviene hacerlo. Cuando te conviene hablar y cuando no te conviene hablar. Usualmente, la mayoría de las veces no te conviene hablar. La mayoría de las veces te conviene mantener silencio. La mayoría de las veces te conviene ver cómo se van a dar algunas cosas. Esto no es falta de carácter, sino que es saber cuándo actuar. Si yo hubiera el 2018 decidido no actuar o esperar un poco, las cosas se hubieran solucionado solas y no me hubiera visto afectado, porque cuando me vi afectado nadie dio un peso por mí, que me quedé solo. Y ahí entendí cómo funcionaba todo. Y las últimas veces que me han traicionado en mi vida, que ha pasado, por ejemplo, en el 2026, en el 2025, uno siempre ve distintos tipos de traiciones. Ahí te das cuenta quiénes son las personas de verdad, por decirlo así. Quiénes son, cuando tú no estás en tu mejor momento, quiénes son las personas con las que realmente puedes contar. Y en mi caso son un par de amigos y mi familia. Entonces es súper importante que entiendas en qué momento actuar, en qué momento no actuar, porque si no de repente pasan cosas que son medio irreversibles en tu vida. La tercera frase es el buen uso de la crueldad. Saber cuándo uno tiene que ser cruel. De repente, demostrar tu poder o demostrar que no tienes problemas con actuar cuando sea necesario, decir las cosas cuando sea necesario y de defenderte cuando sea necesario, de cualquiera de las formas, le demuestra a la gente que no eres una persona con la que se pueden meter tan fácilmente, que no les va a salir gratis. Y obviamente, por ejemplo, saber estos conocimientos y de alguna forma que la gente los sepa, que los conozcas, te hace ser una persona mucho más temible. Esto no quiere decir que te aproveches de eso, pero es una persona que la gente dice: esta persona estudia sobre esto, algo sabe. A eso es lo que yo me refiero. Que seas una persona que la gente sepa que meterse contigo no es gratis. Porque si lo piensan, lo van a hacer. Así de simple. Las cosas como son, la vida como es. La cuarta es mejor ser temido que ser amado. Y es una frase muy verdadera. Cuando eres un osito cariñosito, usualmente la gente se tiende a aprovechar de ti, se tienden a tomar atribuciones que no quieres tener y obviamente tienden a hacerte daño. Y a veces tienden a hacerle daño a las personas que tú quieres, no necesariamente a ti. Porque a ti no te ven como una suficiente amenaza como para que ellos hagan algo. Entonces, para que sepas que es importante que te respeten en ese sentido, que sepas que meterse contigo no es gratis. La quinta es mejor jugar a las apariencias que mostrar tu esencia. Lo mismo, dar mucha información de ti te va a dejar al descubierto, te va a dejar frágil a ataques. Si la gente sabe que algo te duele, en el momento quizás no van a hacer nada, pero si esa persona se vuelve tu enemiga y no tiene buenos valores, y eso lo vamos a ver uno de los puntos más adelante, lo va a usar en tu contra. O quizás ella no, pero se lo va a decir a otra persona. Entonces es importante que juegues a las apariencias, que no muestres tal cual eres,
Que no le muestres a la persona tu punto débil. Que no le muestres a las personas cuáles son las personas que más te importan. Porque si es que se da vuelta la situación y esa persona se vuelve tu enemigo, no dudes en que lo va a utilizar en tu contra. Porque lo va a hacer. Número 6. Mira siempre y ten bien vigilados a los que tienes a tu alrededor. ¿Cómo lo haces? Mirando sus acciones con otros. Cuando estás con una persona, esa persona lo único que hace es hablar mal de las otras personas. ¿Qué va a pasar cuando no estás tú? Probablemente eso. ¿Qué pasa si esa persona, cuando tiene un problema con una persona, hace lo imposible para arruinarle la vida a esa persona? ¿Qué va a hacer cuando tenga un problema contigo? Va a hacer lo posible para arruinarte tu vida. Nunca escuches lo que dicen, sino que mira lo que hacen. Mira lo que hacen. Y en base a eso decides si tenerlas cerca de tu vida o tenerlas bien vigiladas. No escuches lo que dicen. Mira lo que hacen. El número 7 es: sal de tu zona de confort. No intentes liberar a un esclavo voluntario. Hay una frase muy cierta que es que cuando tú intentas sanar a alguien que está herido, no lo vas a sanar y vas a terminar herido tú. Cada persona está en el lugar que quiere estar. Tú no eres el héroe de nadie, que usualmente los hombres tienen más ese complejo. Igual las mujeres también, típica frase que dicen, no, él lo puedo arreglar. Los hombres también intentan ser héroes con algunas mujeres y terminan destruidos. Y las mujeres también. Destruida tu autoestima, destruida la confianza en ti mismo, destruir tu confianza que tienes hacia las personas. Y bueno, yo eso lo veo con otra perspectiva y al final creo que esas situaciones te hacen ser una persona más consciente. Lamentablemente, inevitablemente vas a tener que vivir cierto tipo de traiciones a lo largo de tu vida. Mucha gente te va a intentar traicionar. Por eso es tan importante que estas cosas las tengas en consideración. Esto no quiere decir que no exista gente buena. Existe mucha gente buena y gente que realmente se va a alegrar cuando te vaya bien. Gente realmente que si tiene un problema contigo no va a hacer nada para que alguien te haga daño. Pero también hay gente que va a esperar algo para hacerte las cosas malas. Maquiavelo también decía que si esperas que todo el mundo sea bueno, estás en peligro, porque ya sabes que no todo el mundo es bueno. O sea, es lógico. Entonces, tenlo en consideración, afila tus conocimientos, date cuenta de tu entorno, vigila a la gente de cerca. Esto no quiere decir que seas una cámara de seguridad, pero aumenta tu nivel de conciencia con respecto a las personas que tienes a tu alrededor, identifica qué personas te pueden hacer daño, demuestra de alguna forma que tienes la capacidad de defenderte, que no eres una persona que pueden pasar por encima. Y eso, amigos, recuerda que en mi lista de correos todos estos conocimientos los puedes afianzar, los puedes profundizar si te interesa y llevarlos a un nivel un poco superior. Y obviamente me puedes leer a mí sin más filtros. Te hablo con filtro, sin filtro y a la vena. Hay mucha gente que le gusta así. A mí también me gusta que me digan las cosas de frente, con mucha honestidad.